historia. Sí. ¿Cómo le va, Tenemos profe? clase hoy. Bienvenido. Hola, doctor, ¿Cómo le ¿cómo va? anda? Tiempo sin vernos, exactamente. Sí, sí, porque yo la semana pasada no vine y sé que usted se reintegró la semana pasada. A mitad de semana. Sí, No, ahí no, está, no fue bueno, tampoco que bueno. vino. Bueno, las que cosas vino tienen que toda ser la graduales. semana. Ahí está, Gradual, tipo, ¿no? adaptación, tipo Claro, va adaptando. tipo jardín, ¿vio? como Que van el 3 kinder, días, como el liberan kinder, 2. claro. Ahí está. Ahí está, para entrar en materia, mañana se cumplen 80 años de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki, Wow. ¿no? 80 años. 80 años, sí. Y es un número redondo, no todos los años en las columnas que hago también en radio y en televisión trato el tema, pero en este caso, decir, ahí tenemos una muy linda, linda para uno cuando dice los temas tan horribles, dice, es una muy buena película de El País de Madrid. Es el antes y el después en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? El 6 de agosto del año 1945, a las 8:15, una bomba llamada Little Boy fue lanzada desde el Enola Gay, bombardero estadounidense, 70.000 muertos en el acto, 50.000 por secuelas, quemaduras, heridas y aumento de leucemia y cáncer. La ciudad tenía 343.000 habitantes y el 9, a las 11:01, el bombardero Boxcar voló sobre Nagasaki. La bomba se llama, ahora después vamos a ver, la bomba Fat Man, o sea, hombre gordo, causando 75.000 fallecimientos, en el acto 80.000 también por secuelas, en una ciudad de 263.000 pobladores. Pero vamos un poco, mientras vemos estas imágenes que son realmente muy buenas, originales, ¿no? De el antes y el después de los atentados, hablar un poco de qué pasaba en el mundo. ¿Se acuerdan ustedes que esto tiene sus orígenes en la década del 30, el autoritarismo que va a ir creciendo de Hitler y Mussolini, ¿no? Ese afán de expansionismo. Y ahí es que aparece un personaje muy importante y es Albert Einstein. Pobre Einstein, le robaron un brazo la semana pasada en Montevideo. Sí. Seguramente hablaron de eso. Sí, totalmente. No, seguramente. Pero esto que le pasa en agosto del 39 es que él había investigado aquella famosa fórmula, ¿no? de E igual a M por C al cuadrado. Para nosotros los que estamos en las letras, lo leo pues más fácil. La energía de un cuerpo en reposo, E, es igual a su masa, M, multiplicada por la velocidad de la luz, C al cuadrado. Es la ecuación teórica de la bomba atómica, ¿no? Y Einstein, que ya estaba radicado en Estados Unidos, no había sido perseguido precisamente por el nazismo, Einstein va a ver su preocupación porque ve que Alemania había invadido Checoslovaquia y en esa invasión tenía una finalidad, ¿no? Ahí está con Roosevelt, porque le manda una carta a Roosevelt y le dice del riesgo que supone que Alemania desarrolle con ese uranio que tenía Checoslovaquia una bomba atómica. Bueno, recibe esa carta a Roosevelt, ¿no? Y a partir de ahí va a constituir el comité, un comité que se llamó Comité BRICS, que es el germen del proyecto Manhattan, ¿no? De desarrollo de la bomba atómica. O sea, había que buscar la oportunidad, ¿no? O sea, había una preocupación y había que no dejar que picara en punta, como quien dice Alemania, que tenía el uranio. Vamos a ver que hay un hecho muy importante y es en diciembre del año 1941, Pearl Harbor. ¿Se acuerdan aquel bombardeo que siempre se dijo, como otras cosas en la historia, como por ejemplo las Torres Gemelas, de que había habido también un poco de dejar hacer? Siempre se ha dicho esas teorías conspirativas de que se dejó para después tener la excusa de, ¿no? En la historia hay varios casos de ese tipo. Y ahí es que empieza el desarrollo de la bomba. Hablando otra vez de Einstein, vamos a ver después otras imágenes también de todo este proceso. Ahí está Hiroshima destruida. Vamos a ver que Einstein no participa del proyecto Manhattan, ¿no? Porque aquel implacable jefe del FBI, ¿se acuerdan de John Edgar Hoover? Hay una película muy buena en la cual Leonardo DiCaprio hace de Hoover, es biográfica. Lo considera un riesgo para la seguridad, ¿no? Él decía que era pacifista, filocomunista, por lo cual lo marginan. Y ahí es que aparece otro personaje, que de ese sí hay película reciente, muy buena, y es Robert Oppenheimer.
¿no? De origen judío. Ahí están, esa foto es una ¿Fue gran el año foto. pasado, no, el otro? 2023. ¿Se acuerda que fue Sí, la gran claro. actuación de Cillian Sí, Murphy? sí. Que Nominada a los yo creo que Oscars, ahí está, varias sí, sí. nominaciones. Este desarrollo está muy bien en la película porque muestra, por ejemplo, que este hombre va a ser quien cree Los Álamos, que es un pueblo prácticamente. Es una película larga, 3 horas, hay que verla con tranquilidad. Yo la vi en varias partes. Y logra en ese pueblo ir armando todo un equipo de gente, ¿no? Que evidentemente van a ser los que van a ir elaborando esa bomba. Esa es la Fat Man, esta fue la que se arrojó sobre Nagasaki. Y bueno, esa bomba, finalmente, esas bombas tienen que ver, obviamente, con otra preocupación de Einstein cuando ya por el año 45 le manda otra carta a Roosevelt, en marzo del 45, diciendo del riesgo que significaba, ¿no? Usar estas bombas. Eso fue antes del lanzamiento. Esto fue en marzo del 45. Roosevelt muere en abril, ¿no? Y muere sin ver esa carta, que la encuentra después Truman, que sustituye a Roosevelt, era el vicepresidente, y ve que esa carta, poco menos que Einstein decía que veía con gran preocupación lo que estaba pasando y que se iba a usar de la manera que él lo quería, ¿no? La bomba. Oppenheimer también, digo, va a ser después, de la misma manera que fue defenestrado o separado de la cuestión Einstein, luego, esa es la película, ¿no? Muy bien hecha, realmente actuaciones espectaculares, ¿no? Y vamos a ver que la bomba se usa. ¿Por qué se usa? ¿Eran necesarias las bombas? Esa es una pregunta también. Y la respuesta es que Estados Unidos nunca le iba a dejar la gloria a la Unión Soviética, que planeaba, yo puse unos mapitas por ahí después, si se pueden ver, planeaba desde Manchuria, ¿no? La invasión, o sea, atacar a Japón, ¿no? Mientras los estadounidenses veían viable recién para noviembre de ese año 45 una invasión o una intervención militar. Finalmente, las bombas, en definitiva, son la razón por la cual, ahí está, ven Rusia al norte, la invasión desde el territorio ruso estaba siendo estudiada porque eran aliados en esa guerra, pero después van a ser los dos contendores de la Guerra Fría. Finalmente vamos a ver que las bombas se tiran. ¿Y por qué se tiran? Y ahí Truman dice una frase que es algo así como que nos cobramos o les hemos devuelto el golpe multiplicado, como diciendo, esta es la revancha de Pearl Harbor, ¿no? 4 años después. Y es muy interesante esa cuestión, si realmente eran necesarias en ese equilibrio o en esa ya guerra fría o preguerra fría, porque todavía estaba en la guerra mundial, era fundamental para que Estados Unidos no le dejara la gloria a la Unión Soviética, ¿no? Y eso es verdaderamente, o sea, hasta hoy en día se sigue discutiendo este tema. Interesante profe, ¿eh? Sí, La verdad. hay que trasladarse a la época y a los contextos. Sí, también, ¿no? Totalmente. Yo diría que para redondear el tema, ¿no? La película está muy buena porque después de la guerra a Oppenheimer lo recibe Truman. Y la entrevista es desopilante porque en un momento le dice, siento que tengo las manos manchadas de sangre. Y Truman poco menos que lo mira y dice, ¿qué estás diciendo? Y al rato le dice al secretario, bueno, acompáñelo hasta la puerta. Y cuando cierra la puerta dice, no quiero ver nunca más a este hombre, porque dijo eso. O sea, cuando Truman, obviamente cada vez que declaraba, hacía alarde de lo que habían hecho los estadounidenses y que había salvado a la humanidad prácticamente. Y la frase que me gusta para terminar es Estados Unidos, que dice también en una conferencia Oppenheimer, 2 escorpiones en una botella son Estados Unidos y la Unión Soviética, cada uno capaz de matar al otro, pero solamente a costa de su propia vida, en lo que siempre se ha dicho que fue el primer disparo de la Guerra Fría, ese que tenemos allí, fue en los días 6 y 9 de agosto del 45. Para seguir estudiando, yo creo que estas columnas un poco lanzan
o dejan picando para que después seguir ampliando de estos No, temas. reflexiones y aprendizajes, ¿no? En un contexto mundial, digo, siempre... Y sobre todo, complicado. Trasladado hasta ahora, porque hay una realidad, es que armas nucleares se siguen experimentando. Sí. Vamos a decir así como es, no la bomba atómica no volvió a ser usada, afortunadamente, pero la preocupación de la Pasaron situación 80 mundial. años y evidentemente Estudiar la con un historia alcance para- seguramente mucho más letal. Claro, y para no repetirla. Exactamente. Gracias, profe. Un gustazo. ¿En qué nos identificamos los uruguayos? A ver. Y a mí yo estaba escuchando eso, el asado de tira, el asado de tira. El asado Y como de lo tira. tenemos nosotros, es muy especial ese corte. Sí. ¿Toma mate usted? Soy muy, sí, no soy matero así O sea, que consuetudinario. hay alguien que también toma la yerba de él, ¿viste? Sí, Consume la Claro, yerba de él. porque ninguno de nosotros dos tomamos mate. No. Entonces, alguien está tomando sí, nuestra sí. yerba. Y Alguien está consumiendo a su nuestra vez yerba. el fútbol, yo por lo menos sí, soy sin de, duda. ¿no? Sí. Yo no soy de ninguno de los equipos que van a jugar el sábado es lo que van a jugar. El sábado a las Sí, 3 de la a las 3 de tarde. la tarde, pero el sábado a las 3 de la tarde yo generalmente cuando hay un clásico Ah, sí, estoy viéndolo por televisión, por supuesto.